Santiago, capítulo 4, versículos 5 al 7. Amén, gloria a Dios. En su Biblia, si usted la tiene allí, si la tenía dispuesta para esta mañana, o la tiene allí en la cercanía, pues puede tomarla. Como dijo mi esposa, libro de Santiago, capítulo 4, versículos 5, 6 y 7. Dice así la palabra de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén, gloria a Dios. Vamos en esta mañana a meditar bajo el título Las batallas más importantes. Todos los cristianos, todos los hijos de Dios, todos los días tenemos batallas por delante. Y hay batallas que son más importantes y hay batallas que son menos importantes, aunque para nosotros puedan ser todas importantes o todas las tenemos que pelear, y con la ayuda del Señor pues queremos salir victoriosos en todas, pero siempre hay prioridades en la vida, en el cristiano y en el no cristiano. Siempre hay cosas más importantes que otras. Pero hoy vamos a hablar de las batallas que son más importantes. En el capítulo 28 del primer libro de Samuel, si usted ya lo ha leído y tiene idea, nos narra una actitud desesperada del rey Saúl. Habían sucedido muchas cosas. Había pasado que había muerto Samuel, que era su consejero. Eso en primer lugar. Sucedía también que los filisteos estaban acampando para ir a la batalla en contra de Israel. Y dice la palabra del Señor que Israel también acampó. También ellos tenían la intención de pelear. Pero cuando Saúl vio el ejército de los filisteos, dice que se llenó de miedo. Se llenó completamente de temor su corazón. Y la palabra de Dios dice que él vio. Ese es el tema, que se puso a mirar al enemigo. Eso me recordaba en algún momento algo que leíamos por ahí con mi esposo, un libro que hablaba acerca de las victorias de David. Y decía que la clave en las victorias de David era que él ponía su mirada, o cuando uno ve a David triunfante, uno puede encontrar que la mirada de David estaba en Dios, no en el enemigo. Y eso es lo que sucede muchas veces, cuando nosotros nos ponemos a mirar el ejército que viene en contra de nosotros, en lugar de mirar a Dios, nos llenamos de miedo, nos llenamos de temor, de espanto, y eso fue lo que le sucedió a Saúl. Que temió por su vida. Exactamente. Su vida. Eso es lo que también nos expresa la palabra del Señor cuando uno mira el versículo 15. En el versículo 15 de este capítulo 28 del primer libro de Samuel dice así, en la segunda parte: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Saúl no estaba mirando que los filisteos venían en contra de todo Israel. Saúl no estaba preocupado por lo que le iba a pasar a su familia. La preocupación de él era que venían contra él. Era su vida lo que le atormentaba. Y bueno, también uno lo entiende cuando uno ve que a esa altura ya el Señor se había alejado de Saúl. Ya Saúl no contaba con la ayuda de Dios o con la respuesta de Dios. Incluso la palabra del Señor dice claramente, y ahí cuando uno lee todo ese capítulo 28 que narra esa historia donde el rey Saúl se fue a donde una adivina, siendo que la palabra... sumando errores. Exactamente, era una Faltas. Seguidilla de malas decisiones, una tras otra. Porque eso justamente es lo que sucede cuando Dios no está con nosotros, cuando Dios se aleja. Eso es lo que sucede, que comenzamos a tomar malas decisiones guiados por el miedo, por el terror, por la desesperación. Y este Saúl, siendo que él mismo, dice la palabra, que había expulsado a todos los adivinos de la tierra de Israel, los había echado. Y ahora, después de haberlos echado, mandó a que le buscaran una que le adivinara. ¿Por qué? Porque él dice
ahí como leíamos ese versículo 15. Dios no le hablaba ya ni por sueños, Exactamente. ni por profeta, ni nadie. Dios guardaba silencio para con él porque le había dado la espalda, ciertamente. Dice la palabra que él consultaba y consultaba y no encontraba respuesta de ninguna manera. Bueno, lo mejor que se le ocurrió a Saúl fue ir y conseguir una divina por allá que le hablara cosas que no tenían nada que ver con Dios, que él sabía que las tenía totalmente prohibidas. Y eso fue lo que él hizo, ir a consultar con una divina. Eso fue una decisión terrible la que tomó este hombre Saúl. Pero cuando uno analiza y mira por qué este hombre consultaba y consultaba y Dios no le respondía. Y algo que es muy cierto es que muchos que quizás nos están mirando y tal vez hasta nosotros mismos en algún momento dijimos, bueno, Señor, estoy orando por tal tema, estoy orando por tal situación, y a veces nosotros mismos podemos expresar, Señor, te pido y una y otra vez he orado. Y algunas personas pueden decir hasta años, Señor, llevo orando por tal cosa y siento que Dios no responde. Y Dios no me ha respondido. Es como si los cielos se cerraran, los cielos se hicieran de bronce y no oigo la voz de Dios, no encuentro respuesta de ninguna manera. Eso puede suceder. Inconversos, familiares que usted puede tener, amigos, conocidos, vecinos que le dicen, es que he ido a la iglesia, yo he tratado de buscar, yo he hecho lo que me han dicho, de buscar a Dios, pero a mí Dios no me responde, a mí Dios no obra como yo le pedí, como yo quiero, porque pasa como le pasó a Saúl, que quieren que Dios responda acorde a sus deseos, caprichos y su propia voluntad, pero resulta que Dios no es así. Amén. Por eso queremos ir al sentido de esta enseñanza, de que usted puede a veces sentirse en esa misma situación, pero vamos a ver en el ejemplo de Saúl por qué a veces usted, como hijo de Dios quizás, o usted amigo que nos escucha, puede no haber sentido la respuesta de Dios o no haber creído que Dios respondió. Pero como yo suelo decir, Dios a veces hasta con un silencio suele respondernos. A veces los silencios de Dios son llamándonos la atención de que oremos correctamente, de que no estamos orando como Él quiere que nosotros oremos. Pero a Saúl, por ejemplo, encontramos algunos ejemplos, ¿no? En cuanto a su comportamiento, que nos dejan ver a nosotros también de reflejarnos y analizarnos, ¿no? Porque debemos recordar que a Dios no le podemos pedir de cualquier manera. Amén. Que con Dios no es, como dicen algunos por ahí, el genio de la lámpara. Que muchos quieren que Dios funcione de esa manera. Que yo le pido mis deseos y Él los tiene que cumplir tal cual yo se los expreso. Sin embargo, la palabra del Señor dice en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 3, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Y eso era lo que está haciendo este hombre, Saúl. Sin embargo, habían otras cuestiones, por eso hablamos de las batallas que son más importantes. Habían otras batallas que este hombre debía estarse preocupando. Y eso es lo que nos sucede también a nosotros muchas veces. Le pedimos a Dios o nos esforzamos por lo que a nosotros nos parece que nos conviene, por lo que nosotros queremos ver, lo que nosotros queremos que se cumpla en nuestra vida. Pero sin embargo el Señor está más, digamos, preocupado o más interesado en otras cuestiones. Y nosotros muchas veces ignoramos, por ejemplo, este hombre Saúl estaba lleno de envidia. Eso era una batalla en su interior. ¿Y dónde puede uno percibir esa envidia que había en su corazón? En los intentos que él hizo de matar a David, por ejemplo, porque había envidia en su corazón. Y a veces nosotros, hermanos, nos preocupamos por, en el caso de Saúl, un ejército que podía matar su cuerpo, porque la preocupación de él era que lo mataran o qué le iban a hacer, su vida. Pero no se daba cuenta que todas esas cosas que estaban ocurriendo en su interior lo estaban matando y lo habían destruido espiritualmente. Y es la misma condición que uno encuentra hoy hasta en el mundo. Uno dice, el mundo está tan preocupado y tan afanado por un virus, por una pandemia, por una enfermedad que puede llegar a matar el cuerpo. Pero sin embargo el mundo no se preocupa por el pecado, que mata el alma. No solamente la envidia, también el orgullo. Saúl era un hombre que uno lo ve que se había llenado de orgullo. No siempre había sido así.
cuando él comenzó al contrario, era humilde. Dice la palabra que él andaba por allá escondido entre la gente y no quería ni siquiera que lo vieran porque era una persona humilde, pero después se llenó de orgullo. Tanto orgullo que cuando su propio hijo se atrevió a desafiarlo en cierta manera, él hasta estuvo dispuesto a matarlo. Confrontarlo, sí. Exactamente. No era capaz de aceptar una confrontación. Su orgullo no le permitía. Y mire que la palabra del Señor, como leíamos al principio, a los soberbios Dios los resiste. No había forma de que Dios lo escuchara, no había forma de que Dios le prestara atención cuando había toda esta condición en su interior. La envidia, el orgullo, la impaciencia. ¿Dónde ve uno que este hombre era impaciente? Cuando llegó ese momento en el que había que ofrecer sacrificio, y como no llegaba por allá Samuel, ¿qué hizo él? Fue y ofreció sacrificio él mismo, no estuvo dispuesto a esperar. Y ahí, ese fue uno de los grandísimos errores que cometió este hombre. Por impaciente, haber tomado un lugar que no debía. Se adelantó a los tiempos de Dios y tomó roles que no le correspondían. Que no le correspondían, exactamente. Y si uno se pone a analizar, ¿no actúa mucho uno de esa manera a veces? Cuando uno se llena de desesperación, cuando uno se llena de miedo, ¿no caemos también nosotros en estos errores? Y pretendemos que el Señor responda tal cual como nosotros queremos, y Dios no responde, porque Dios está más interesado en que nosotros podamos ganar esas batallas que son más importantes. Esas batallas que si nosotros no las peleamos y si nosotros no vencemos con la ayuda del Señor, no solamente van a atentar en contra de nuestro cuerpo, sino que atentan en contra de nuestra relación con Dios y de nuestra propia vida. De nuestra salvación. De nuestra salvación, que es lo más importante. Por eso, hermano o amigo que nos escucha, si en algún momento usted dice, o en este mismo momento usted llega a pensar, a mí sí me ha pasado, a mí sí me ha sucedido, yo he pedido por tal cosa y Dios no me ha respondido, y algunos hasta dicen, no, Dios tiene favoritos, porque a fulano Dios le responde, a mengano Dios le responde, pero a mí nunca, a mí Dios no me ha querido contestar, Dios no se acuerda de mí. Quite todos esos pensamientos de su mente. Lo que tenemos que hacer nosotros no es culpar a Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer no es como hizo Saúl, ir a buscar por nuestros propios medios. Como no oía la voz de Dios, entonces se fue a buscar por sus propios medios a ver quién le podía dar respuesta. Pero nosotros lo que debemos hacer es analizar nuestras vidas, analizar nuestros corazones, analizar cuáles son nuestras motivaciones a la hora de pedir. No sea que solamente estemos pidiendo para nosotros mismos. No sea que nuestra petición sea egoísta, que nos hayamos llenado de egoísmo o que nos hayamos llenado de soberbia o que pretendamos que el Señor haga tal como nosotros queremos. No, por el contrario, el hacer la voluntad de Dios tiene que ser lo que a nosotros nos agrada. Así dice la palabra del Señor. El mismo Señor Jesucristo lo expresó: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y no hay nada más maravilloso. Debemos saber que el Señor sí oye nuestras oraciones, que el Señor sí concede las peticiones de nuestro corazón, siempre y cuando las hagamos conforme a su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay una frase que dice: no podemos pretender que el Señor se interese en nuestras batallas externas cuando nosotros no nos interesamos de nuestras batallas internas. Y en eso debemos meditar. En eso debemos meditar nosotros constantemente, meditando. Señor, si en algo no me respondes, Señor, si algo no me has concedido, bueno, ¿qué será, Señor? Quizá lo que hay en mí no es culpa de Dios. No es una cuestión de que Dios, si Dios es bueno, si Dios es malo, si Dios quiere, Él es soberano. Él hace lo que Él quiera. Pero también Él nos ha dejado promesas en su palabra. Él dice: pedid y se os dará. Pero también dice la palabra del Señor: pedís y no recibís porque pedís mal. Así que el Señor nos ayude en esta mañana, en este día, que el Señor nos ayude a meditar en su palabra, que el Señor nos ayude a entender su voluntad y que no nos llenemos en ningún momento de amargura, que no nos llenemos en ningún momento de sentimientos en contra de Dios y en contra de nadie. Porque hay personas que hasta por ahí ven a otro prosperar o que dicen: ay, yo oré y Dios me contestó. Y como dicen: no, a mí Dios no me responde,
hasta a veces se llenan de sentimientos en contra de sus propios hermanos, en contra de familiares, pero que nada de eso haya en nuestro corazón, sino por el contrario, una actitud humilde. Como leíamos al principio, como leía nuestro hermano Eliezer, a los soberbios Dios los resiste, pero a los humildes les da gracia. Amén. Por eso humillémonos delante del Señor, humillémonos y estemos dispuestos a vivir bajo su voluntad. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Acerquémonos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Complementa allí esa palabra que tomábamos en esta mañana. Así que recordemos esto que hizo Saúl. Él se le olvidó que tenía unas charlas pendientes con Dios. Y como no atendió esas charlas anteriores y se preocupó solo por lo exterior y lo visible y lo que los demás podían ver y oír y que su nombre fuera el alabado y etcétera, y todo lo que muchos ya conocemos, pues desvirtuó su vida, se perdió y lastimosamente al día siguiente, luego de haber consultado a esta divina, pereció en batalla, murieron sus hijos, murió él, allí murió la casa de Saúl y Dios ya tenía desde antemano elegido a aquel David para ocupar el trono y seguir adelante con ese gran reinado que pudo llevar adelante. Pero que Dios nos ayude, amada iglesia, querido amigo. Cuando Dios no parece no escucharnos, cuando no hay respuesta de Dios, hay que observar nuestro corazón. Amén. Hay que analizarnos, porque Dios es un Dios que habla, Él tiene labios, Él tiene boca para hablar, tenemos su palabra. Cuando esta palabra no es ni siquiera suficiente, ella no atiende tu necesidad, ella no es respuesta suficiente para ti, hay algo en el corazón que debe sanarse y tienes una charla pendiente con tu Creador. Tienes una charla pendiente con Dios y eso hay que tenerlo en cuenta. Amén. Que la palabra de Dios traiga bendición y añada mayores aún a cada una de nuestras vidas. Amén.